Bueno, muchas gracias por la bienvenida, Julio, por las palabras. Muchas gracias por estar acá. Es un placer estar en esta institución tan prestigiosa, señera, centenaria. Es cierto, Julio adelantó algo de lo primero que iba a decir. Yo voy a decir que es un placer estar acá porque acá tengo Gustavo Michelin, fue mi primer jefe en Ceres. Cuando yo empecé a trabajar, Gustavo fue mi primer jefe y Julio fue mi tutor de tesis de licenciatura. Así que tengo dos padrinos míos aquí, que entiendo que el lenguaje del padrinazgo es parte de esta institución. Vamos entrando en tema. ¿Está bien? ¿Por qué nos preocupamos de defensa de la competencia en general? Y así, mirando básicamente, como se llama, caras y recuerdos, yo iba a pensar diciendo acá que cuando yo era chico, pero creo que ustedes también se acordarán, Conaprole tenía el monopolio de la venta de la leche fluida en todo el país hasta 1984. Si ustedes recuerdan, había un tipo de leche en un envase y no me acuerdo cuántos quesos había. ¿Por qué nos preocupamos de defensa de la competencia? Porque ese es el cambio que genera el mundo competitivo. El mundo competitivo lo que genera es que las empresas compitan, se esfuercen y generen búsqueda de innovación, búsqueda de menores precios, búsqueda de variedades de productos, búsqueda de productos de mayor calidad. Cuando se abrió a partir de 1984 en la competencia al mercado lácteo, pasa lo que hoy vemos, lo que hoy creemos que es normal, de entrar a un supermercado y ver todos esos tipos de leche, tipos de yogures, tipos de quesos, tipos de cremas, tipos de helados. No era el país previo a 1984 en la industria láctea. Ese es solo un ejemplo de las razones por las cuales la defensa de la competencia nos preocupa. ¿De dónde surge esto? Si vamos a hacer un poquito de historia, en 1890 se aprueba en Estados Unidos lo que se llama la Sherman Act. Sherman Act, si bien no es el primero porque hay uno un año anterior de Canadá, es el primer mojón grande de aplicación de una legislación que busca promover la defensa de la competencia, la búsqueda de eliminar libertades al comercio. Dentro de las cosas que se regulan es las restricciones de precios, las actividades de los carteles y de los trusts. Eso sigue evolucionando y en 1914 es el segundo mojón fundamental, que es lo que se llama la ley Clayton, el Clayton Act. El Clayton Act pasa a regular también las fusiones de empresas, las concentraciones de empresas dentro de mercados. Y en 1914 se aprueba y se genera el Federal Trade Commission. El Federal Trade Commission, como organismo dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es quien tiene a cargo la defensa de la competencia en ese país. La evolución en Europa de la legislación de defensa de la competencia es un poco más variada y con muchas más idiosincrasias por países y posterior. Pero ya en 1951, en el Tratado de París, aparecen menciones a medidas en favor de la libre competencia. El primer caso famoso en Europa también les va a sonar. Es en 1964 de la empresa Grundig. ¿Se acuerdan? Grundig, una empresa de electrodomésticos alemana. Es Grundig. Grundig. Que celebra acuerdos de exclusividad con Francia y son atacados por ser anticompetitivos. Ese es el primer caso grande, fuerte, famoso que hay de una unidad de defensa de la competencia supranacional. Uruguay también tiene su historia. Ya la Constitución de la República, en su artículo 36, consagra la libertad de industria y comercio. Hay otro artículo que es interesante, que es el 50,
que establece el control del Estado de las organizaciones comerciales industriales tractificadas. Ahora, estos dos artículos de la Constitución no tuvieron evolución legislativa posterior. Al no tener evolución legislativa posterior, en realidad nunca fueron de aplicación real. En los 2000 es que empieza a haber un empuje con distintos agentes que empiezan a promover la generación de un área de defensa de la competencia, de preocupación en competencias, y en el 2007 es que se aprueba la actual ley 18.159, que es la ley de promoción y defensa de la competencia. En el 2009 es que se establece la Comisión de Defensa de la Competencia como un órgano descentralizado del Ministerio de Economía y Finanzas, y eso es lo que nos trae hasta el mundo de hoy. O sea, estamos en una buena época para pensar en esos temas. Estamos aproximadamente en 10 años de que se empieza realmente a ejercitar la defensa de la competencia en el país. Así que es un buen momento para mirar para atrás y decir qué pasaron en estos 10 años. 10 años se darán cuenta, si comparan con lo que les conté antes, que es una evolución relativamente reciente. La defensa de la competencia en Estados Unidos tiene más de 100 años. En Europa tiene 40, 50. En Uruguay estamos en algunos pasos iniciales. Hay un trabajo de dos profesores de George Washington University, López Galdós y Kovacic, que establecen que para el establecimiento de un sistema de defensa de la competencia sólido lleva entre 20 y 25 años. Así que estamos a mitad de camino por lo menos. ¿Por qué? Porque entre los 20 y 25 años es donde se pasa a adoptar y perfeccionar el sistema legal, es donde se sienta jurisprudencia, se afinan los procedimientos, se fomentan los vínculos y se fijan las ideas claras. ¿Qué nos establece nuestra ley de defensa de la competencia? La ley de defensa de la competencia fija como objetivo de la misma proteger el bienestar de los consumidores actuales y futuros. Ese es el objetivo de la Ley de Defensa de Competencia. Promover el bienestar de los consumidores actuales y futuros. Así es como dice su artículo 2. Las prácticas anticompetitivas son todas las prácticas de empresas orientadas a limitar o impedir la competencia por parte de otras. Esto, y lo que no hay que confundir acá, no quiere decir que la defensa de la competencia sea la defensa de las empresas. Todo lo contrario. La defensa de la competencia es la defensa de los consumidores, en la cual la competencia de las empresas es el instrumento a través de lo cual se procesa. ¿Qué hace la Comisión de Defensa de la Competencia? La Comisión de Defensa de la Competencia en Uruguay hace 5 cosas. Investiga denuncias de prácticas anticompetitivas, denuncias de empresas, de particulares. Realiza de oficio denuncias de prácticas anticompetitivas ante situaciones que le generan sospechas. Genera estudios en el marco de medidas preliminares. Atiende consultas de reguladores, y voy a explicar un poquito más qué quiere decir esto, porque esto va a ser una de las debilidades que tiene nuestra ley y que tiene el proyecto de ley que voy a comentar ahora. Atiende consultas de reguladores y recibe las notificaciones de fusiones y concentraciones. Ahora, en agosto de este año, entró al Parlamento un proyecto de ley de reforma de la Ley de Defensa de la Competencia. El proyecto de reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, que entró en agosto al Parlamento, establece algunas mejoras sobre la legislación actual, pero tiene algunas áreas en las que queda corto. Dentro de las mejoras es que tiene una mejor redacción en la parte de las prácticas prohibidas. El artículo 4 de la actual legislación establece 10 literales en los cuales se describen en forma enunciativa, expresamente no en forma taxativa, prácticas prohibidas
por ser violatorias de defensa de la competencia. Concertar precios, establecer restricciones restricciones verticales, ventas atadas, una serie de prácticas que son habituales, como se llama, que sean problemáticas desde el punto de vista de la defensa de la competencia. La redacción actual que tenemos no las clasifica y no establece ninguna jerarquización de la gravedad de ellas. Esa es una dificultad que tenemos. Eso hace que cuando uno mira la casuística, un caso de una licitación colusoria, una licitación en la cual los oferentes coludieron entre sí para bajar precios, fue sancionada de menor medida que una acusación de precios predatorios. Precios predatorios es cuando una empresa pone precios por debajo de los costos. Todas las licitaciones colusorias siempre son mucho más graves que las acusaciones de precios predatorios. ¿Por qué? Porque las acusaciones de precios predatorios implican una rebaja de precios para el consumidor final. Así que para que el precio predatorio sea un problema, hay que lograr demostrar que la rebaja de precios busca posteriormente subirlos y aprovechar el poder de mercado que se genera. Recuerden, el objetivo de la Ley de Defensa de Competencia es proteger a los actuales consumidores y a los futuros consumidores. La práctica predatoria de precios puede ser un problema si se busca ganar poder de mercado para luego extraer excedente de consumidor. Pero definitivamente es un problema menos grave que una colusión en una licitación. La nueva legislación genera el nuevo proyecto de ley genera algunas ventajas, ya que elimina algunas expresiones, como se llaman, ambiguas que tenía la ley, como injusto, abusivo, que no se sabía muy bien qué quería decir en algunos marcos. Y una segunda mejora que genera es que pasa a diferenciar cuándo se debe de aplicar lo que se llama la regla de la razón y cuándo se debe aplicar la regla del per se. Déjenme explicarles. En defensa de la competencia en los marcos internacionales hay dos reglas que se aplican al evaluar políticas. Una es la regla per se. La regla per se quiere decir esto está prohibido de todas maneras. No te escucho más nada. Esto no se puede hacer en ningún marco, no acepto nada. Esta conducta asumo que siempre va a ser mala para los consumidores, está prohibida. Típicamente acá van a aparecer los carteles, los acuerdos de precios. La regla de la razón es lo que se aplica en Uruguay hoy en día en todas. Y es que hay prácticas que pueden parecer de defensa, de violatorias de la competencia, pero que podrían llegar a tener alguna justificación. Por ejemplo, capaz que hay una gran ganancia de eficiencia. Por ejemplo, capaz que al lograr expulsar al competidor gano escala, y al ganar escala se bajan los costos porque tengo fuertes rendimientos de escala, y la rebaja de costos termina beneficiando en un precio menor a los consumidores. La nueva redacción divide los 10 literales que les comenté hace un rato y establece algunos que son prohibidos per se, como en la legislación internacional que se realiza. Sin embargo, la legislación actual tiene la nueva propuesta de legislación queda corta en algunos aspectos que son claves. Un primer aspecto que es clave, donde queda corta la legislación actual y la reforma propuesta, es en cuanto a temas de independencia y autonomía. La Comisión de Defensa de la Competencia es un órgano descentralizado del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto hace que en última instancia todas sus decisiones dependan jerárquicamente del ministro. A veces los intereses del ministro de Economía pueden no estar más alineados con las políticas de defensa de competencia. ¿Por qué? Porque le interesa recaudación, tiene preocupación de recaudación a través de tarifas públicas, o tiene una preocupación de inflación. Y la política de defensa de competencia no es un instrumento de política antiinflacionaria. Hace unos meses, cuando la inflación persistentemente estaba fuera del rango meta, hubo un triste encuentro
en el cual se le ordenó a la Comisión de Defensa de la Competencia que salga a investigar posibles casos anticompetitivos en algunos productos específicos que estaban afectando el IPC. Es un mal uso de un herramental muy potente que tenemos. La Comisión de Defensa de la Competencia normalmente, en las experiencias internacionales, depende no del ministro a cargo. En Estados Unidos el Federal Trade Commission es parte del Departamento de Justicia. Normalmente son independientes y son autónomas en su gestión. Una segunda limitante que tiene es el uso de recursos, los recursos que tiene. Uruguay le destina a la Comisión de Defensa de la Competencia aproximadamente $500.000 al año. Son unos menos de 10 funcionarios. Le voy a comparar con algunos países, no de los grandes, no le voy a comparar ni con Argentina, ni con Brasil, ni con Chile. Panamá, Uruguay, les dije $500.000 al año. Panamá destina $850.000 y 44 funcionarios. Honduras destina $1 millón y 31 funcionarios. El Salvador destina $2,5 millones y 52 funcionarios. Uruguay, les repito, estamos destinando menos de $500.000 y unos 10 funcionarios. Claramente tiene un problema de uso de recursos. Y aún así han atendido una cantidad de casos muy sonoros. Finalmente, la última línea en la cual creo que es importante recordar que queda corta la legislación es en las órbitas de aplicación, en los ámbitos de aplicación. La legislación establece que la Comisión de Defensa de Competencia tiene amplios poderes, salvo en los sectores regulados. Y los sectores regulados son algunos de los más dinámicos de la economía. Entonces, toda la parte de finanzas, toda la parte de fintech queda en la órbita del Banco Central. Toda la parte de los servicios de telecomunicaciones queda en la URSEC. La energía y el gas queda en la URSEA. Entonces, buena parte de los sectores más dinámicos y donde hay más preocupaciones de defensa de la competencia no quedan en la órbita de la Comisión de Defensa de la Competencia, que es el organismo especializado sobre este tema. Déjenme que les comente algunos casos. Y los casos tienen siempre la misma lógica. Trabajan abogados y trabajan economistas. A mí me tocó trabajar en alguno de ellos. Y los abogados hacen la parte jurídica formal de estudio de la situación, pero en esencia hay que hacer un análisis económico a ver si hay efectos sobre los mercados. Y ahí es donde los economistas trabajan, ahí los economistas cooperamos con los abogados. Siempre los pasos son los mismos: definir cuál es el mercado relevante, o sea, cuál es el mercado sobre el que estamos hablando, establecer la existencia de poder de mercado, a ver si alguna firma tiene poder de afectar las variables de mercado, ver si hubo abuso en el poder de mercado. El poder de mercado de por sí no es ilegal, el abuso del mismo lo es. Y considerar posibles razones de eficiencia que justifiquen esta conducta. Esos son los pasos de siempre. Déjenme que les comente solo, si esto sonó todo muy teórico, algunos casos que ustedes pudieron haber escuchado en la prensa. El año pasado, un caso muy sonoro en que Milotur acusó a Fábrica Nacional de Cerveza. Todo esto que voy a comentar ahora, lo voy a comentar de acuerdo a las resoluciones que están colgadas en la página web de la Fábrica Nacional de Cerveza. No estoy tomando posición personal, voy a comentar lo que fueron los resultantes. Milotur es el representante de Heineken y Schneider, que acusa a Fábrica Nacional de Cerveza de no permitirle acceder a los puntos de venta. ¿Por qué? Porque Fábrica Nacional de Cerveza, argumentativamente, firmaba acuerdos de exclusividad con los autoservicios, los minimercados, y no podían llegar a vender. Bueno, si no logran entrar a los puestos de distribución, no hay forma de que ninguna otra marca pueda competir. Esa es la acusación que se hace. El mercado relevante se define como el mercado de cervezas en todo el territorio nacional, y la conclusión es que sí. La conclusión que lleva la Comisión de Defensa de la Competencia es que eso es cierto. Fábrica Nacional de Cervezas tiene el 95% del mercado de cerveza del país. 95% del mercado de cerveza del país. Y se consideró que la práctica de fijación de
de acuerdos de exclusividad fue un abuso de su posición de dominio. En particular, dice la Comisión, la posición de dominio no es ilegal. El que tenga el 95% del mercado no es ilegal. El problema es lo que hace con eso. Finalmente se terminó multando a Fábrica Nacional de Cerveza con 15 millones de unidades indexadas, es casi el máximo de la multa que les puede poner, que son aproximadamente 2 millones de dólares, fue la multa que recibió Fábrica Nacional de Cerveza por estas prácticas. Otro caso que también salió conocido es un caso en que Cava, extinta, Cava acusó a Diageo por prácticas predatorias en el whisky Le Monge. El whisky El Monje, que estaban vendiendo el whisky Monje por debajo del precio, por debajo de sus costos, y que eso atentaba contra su competencia en los whisky nacionales. Caso conocido. Bueno, al final este es un caso que fue desechado. La Unión de Barraqueros Materiales de Construcción presentaron una denuncia contra Sodimac. ¿Por qué? Por la publicidad que todos escuchamos afuera de que te igualamos el precio. Si usted consigue un precio igual, se lo igualamos y le damos un 10%. Bueno, esa cláusula fue la que fue, denunciada. Esa cláusula fue denunciada, bueno, este fue un caso que también fue desestimado. Pero generó toda una denuncia. Un caso también muy sonoro, empezó en el Mundial pasado. Baranur es Wow, supongo que todos reciben emails de Wow vendiéndoles algo, ¿no? Baranur Wow acusó a las sucursales uruguayas de Samsung, Panasonic, Philips, Sony, Gamma, etcétera, de lo que se llama refusal to deal en inglés. Eso se llama que cese de ventas. No les vendían. Y cuando la Comisión de Defensa de Competencia empezó a estudiar un poco más esta situación, incluyó la práctica de fijación de precio de reventa. Y incluyó en la investigación a Motociclo. ¿Cuál era la situación que estaba pasando acá? Finalmente, el informe dice que se detectaron 3 niveles de venta de productos. Las marcas, los representantes que fijan las políticas generales, las distribuidoras de productos, que son las que le venden a los minoristas, y los minoristas directamente que le venden a los consumidores. Se hicieron 25 mercados, pero el que se analizó físicamente fue el de los televisores. ¿Cuál era el problema? Previo al Mundial, Wow quería salir a vender televisores por debajo de los precios mínimos de reventa sugeridos. En la acusación lo que dice es que Motociclo, además de otro más, no estaba muy contento. Entonces presionaban a las marcas para que no le vendan a Wow. Esta práctica se consideró probada y se multó a Samsung con 1.400.000 unidades indexadas, a LG con 550.000 unidades indexadas, a Motociclo con 1.700.000 unidades indexadas. En definitiva, se establecieron multas, se ordenó el cese de la práctica, de las dos prácticas, de la fijación de precio de reventas y la de cese de ventas, y se multó entre 15.000 y 200.000 dólares. Hay otros casos en el mercado de pulpa de tomate, hay un caso del Centro de Farmacias contra la Asociación Española, hay un caso de Susibela contra Santa Rosa por repuestos, Uber contra el patronal de taxímetros, y el patronal de taxímetros le devuelve la denuncia a Uber, se la cambia. Hay un caso muy jugoso del mercado de productos de alimentos congelados también con precios mínimos de reventa, en el cual también hay presiones de terceros para que no le venda a otro porque puso el precio por debajo del que le tenía que poner y así lo sacan del mercado. Hay muchas cosas muy jugosas. En definitiva, en todos los casos trabajan abogados y economistas. Si algún día a ustedes les toca estar de un lado denunciante o en un programa de clemencia, tienen que tener en cuenta esas dos cosas. Hay un lado que son los abogados que hacen el análisis jurídico y de presentación del caso. Hay un lado que son los economistas, que son los que analizan los efectos reales de la práctica. Y ahí es donde se va la esencia material, sustantiva, de lo que está en juicio. Déjenme cerrar comentándoles, solo para que estén atentos, que antes de fin de mes va a salir a la prensa el resultado
de una disputa muy fuerte en defensa de la competencia, que en este caso no está en el marco de la Comisión, sino que está en el Banco Central, porque tiene que ver con el mundo de la fintech. Salió en prensa, salió en la diaria, salió publicitado en distintos lugares. Hay un diferendo muy fuerte entre la empresa Paganza, la de pagos por celulares, con Banco Itaú. Ese caso tiene de todo. Es el manual de defensa de la competencia. Las acusaciones y las defensas son las del libro. Tiene de todo. Está en el Banco Central, entre la superintendencia y el directorio, en estos momentos, el tomar la decisión. El Banco Central tiene plazo antes de octubre de establecer una decisión, y esta es una decisión que va a afectar la competencia en el mercado de las fintech, la innovación en los productos, los precios, las variedades y las calidades de productos que vamos a tener. Muchas gracias.